Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Espero que estén muy, muy bien. Vamos a empezar a ver lo que concierne a las dos últimas actividades, a las dos últimas evidencias de la guía 8, ¿cierto? De desarrollo de medios gráficos visuales. Esta semana, sin falta, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Esta semana, sin falta, vamos a realizar lo que habíamos quedado la semana anterior, que es de hacer las sesiones en línea, pero entonces me dicen ustedes que las sacamos por la noche de los tips para Illustrator. Vamos a realizar sesiones de 30 minuticos para que ustedes trabajen cosas muy prácticas en Illustrator, saber cómo hacer un brillo, saber cómo hacer una curva, saber cómo hacer una imagen en 3D, muchas cosas que de pronto a veces se nos escapan o no sabemos hacerlas o no sabemos utilizarlas. En este momento tienen habilitados ustedes la suite para poder trabajar, les pregunto. ¿O no? Sí, señora. ¿Y por qué la vamos a hacer en la noche? Porque muchos me escribieron y me dijeron, profe, lo que pasa es que no nos podemos conectar, no podemos estar en la sesión porque estamos trabajando. Entonces también comprendo lo que ustedes necesitan, pues la idea es esa. Antes de iniciar, con respecto a lo que tiene que ver con las pruebas TIT, el día de mañana ya tendremos claridad sobre cuándo las van a presentar, cómo las van a presentar. Y en el mes de noviembre, ya nos queda que esta semana, entre la primera y la segunda semana, vamos a tener la charla con las personas de la etapa productiva. Alguien me escribió que le había llegado un correo sobre el aplicativo SVGA y ¿qué es ese aplicativo? Es donde las empresas los piden a ustedes, los solicitan, dicen que necesitan un perfil. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ingresar a ese aplicativo, porque si ustedes no ingresan, ¿cierto? Si ustedes no ingresan, el tema es que van a tener problemas porque se cierra o se bloquea y tienen que volverlos a sincronizar para que puedan volver a ingresar. De acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a ustedes, a lo que están estudiando, ahí van a empezar a ver las empresas que los requieren. El trabajo va a ser virtual. Entiendan que ustedes, por ser de modalidad virtual, van a tener la opción de estar de manera virtual. Entonces, aprovechen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y profe, ese correo a mí no me llegó. Ok, pues no sé, a algunas personas sí les llegó, a otros no, pero si no les ha llegado, no se preocupen que prontamente estará por llegar. Lo otro es que la idea de aquí al 31, bueno, primero que todo, pregunta antes de iniciar. Ustedes dirán, ¿qué tan cansona la profe? ¿Quiénes van a salir a pedir dulces con sus hijos y demás? Todos, ninguno, nada de Halloween. Está entrecortado tu audio, Luis. Lisette, señora. Ok, Lisette. Buenas noches, instructora, ¿sí me oyes? Sí, señora. Sí, yo soy el 31 porque tengo que ir a acompañar a mi hermano a pedir. Ok. Ok, listo. Por acá me dice Luisa que no entendió. ¿Quién no entendiste, Luisa? Hola, profe, buenas noches. No entendí muy bien. Es que como Hola, Luisa, te escucho por allá como en el inframundo. Hola, profe, ¿ya? Ya, ahora sí. Es que la señal la tengo muy maluca acá en la casa, entonces no escuché muy bien lo que dijo de la práctica y pero el correo es que tampoco, pues, no me va a llegar nada porque no me sirve el correo. ¿Todavía no te han habilitado la mesa de ayuda? No, señora, ya he enviado tres notificaciones y ninguna de las tres me la han contestado. Hágame un favor, envíeme eso ya mismo,
reenvíemelo Pero yo a mi tampoco correo, puedo ingresar a mi por correo. favor. ¿Quién más no puede? Yo, Volver. No he podido ingresar. Ok. No tengo licencia. Me hacen el favor, cada uno de ustedes me envía. Ahí les escribí mi correo otra vez. Me envían, por favor, Luisa, las capturas de pantalla que tenga y Holbert, envíeme la contraseña, el usuario y todo lo demás, desde cuándo no puede ingresar y por qué no tiene activo la suite. Escríbanme ahorita para yo reenviar eso y que llegue mañana. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, la clase pasada estábamos viendo el tema de la lista de verificación, que algunos no la entregaron, otros sí. Bueno, la idea es que esa lista de verificación ustedes deben crearla para todos los procesos, o debería, el deber ser, es crear una lista donde nosotros podamos tener claridad en cómo hacemos el proceso de las piezas gráficas. Esa lista de verificación no solo le sirve a usted, sino al cliente. En las clases que vamos a tener, digamos que extras, entre comillas, es que ustedes, perdón, afinen ese conocimiento, lo materialicen aún más y lo apropien a todo lo que ustedes hagan. Si usted le hace una cotización a un cliente y le dice que usted le va a hacer 100 impresiones en medio pliego, en un cuarto, X, ¿sí? Y lo va a desarrollar en una sola tinta, 2 tintas, 3 tintas, lo que sea, todo vaya muy bien especificado para que ustedes no vayan a tener problemas con eso. ¿Sí? Yo les voy a enviar un catálogo de precios, bueno, ahorita lo podemos hasta ver, de cuánto vale un minuto de voz, un tema de video, una impresión y muchas cosas, que debería ser lo que le pagan a uno. Pero pues como hay tanta demanda y tanta oferta, pues entonces a veces hay que jugar con esos precios. Eso por un lado. Lo otro es que vamos a ver si podemos tener una invitada especial esta semana, que es una persona que me imprimía a mí algunos trabajos en el departamento del Meta, en lo que yo trabajaba, donde les va a explicar un poco más sobre el tema de diseño. ¿En qué sentido? En cuando ustedes como diseñadores, como productores, editores multimedia, van y llevan un trabajo y cómo ellos lo hacen. ¿Sí me entiendo? La idea cuál es, que ustedes aprendan de la realidad de una persona que sabe, que conoce el tema, las máquinas, todo ese tema. Entonces, es importante. Y que ustedes también, ya con el tema de los libros y demás, tengan un mejor contexto. Por ejemplo, vamos aquí a mirar algo rápidamente. Esperen, voy a dejar de proyectar aquí. Un momentito. ¿Ven esta libreta? Es anillada, ¿sí o no? Es anillada, tapadura, tiene muchos colores, por detrás es blanca. Las hojas internas tienen el mismo muñequito que tiene en la tapa. Es rayada, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué tienen que tener en cuenta? Cuando ustedes le cotizan esto, esta agenda me la regaló el Ministerio del Interior. Cuando ustedes cotizan una agenda así, tienen que especificar todas esas cosas. Que es tapadura, que la carátula va full color, que las hojas internas son rayadas o cuadriculadas o a doble espacio, ¿cierto? Que van con el título o con todo lo que lleva en la portada, van contramarcadas, que es, aparte de eso, anillada doble O, porque hay anillado sencillo y doble O, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes que ustedes las tengan en cuenta al momento de cotizarle a un cliente. Muchos de ustedes en la etapa productiva van a trabajar para empresas, sí, haciendo cosas en la parte digital, haciendo piezas comunicativas en la parte digital, pero no se queden solo con eso. Hay páginas como Fiverr y muchas otras que pueden trabajar ustedes, pero ustedes deben ir construyendo un portafolio. Por ejemplo, el compañero de ustedes de San Martín
se me escapa el nombre. Él hace unas cartillas muy bonitas, las digitalizó en Illustrator, ustedes mismos se dieron cuenta que era esa donde hacían los animalitos de maíz y todo eso, que es del departamento del Meta. Eso se vende mucho y se vende muy bien, tanto impreso como en digital. Entonces hay que tener en cuenta que esta carrera, esta profesión, esto que ustedes escogieron, sí paga. Vamos a trabajar lo que es Audition, lo que es Premiere, con cosas muy sencillas y básicas, pero que les van a ayudar. Pero también vamos a trabajar CapCut, ¿sí? Eso no está en la guía de aprendizaje, pero la idea es que tengan herramientas que les sirvan para poder trabajar. Hay personas que se especializan en Canva. De hecho, las empresas están pidiendo ahora mucho Canva. Entonces, ustedes son quienes hacen o venden su conocimiento, y si necesitan ayuda, apoyo y demás, pues pregunten, porque es que a veces no preguntamos. Entonces, esa es la idea, que ustedes ahora puedan aprender a hacer, pero que no pase como con las evidencias, que les digo que hagamos un ejercicio y no lo hacemos, que abramos el programa y no lo abrimos, porque entonces no vamos a hacer nada. ¿De acuerdo? Eso es algo que los quiero poner a reflexionar. Entonces, dentro de nuestras últimas evidencias está el paso a paso para la revisión de archivos, para la impresión. Voy a ampliar eso un poquito más para que vean. Dentro de esos archivos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Y siempre se va a tener en cuenta aquí, el briefing. ¿Y por qué? Porque por parte del cliente es lo que habla del producto impreso. La producción gráfica no es un proceso fácil, así como lo dice la guía. Tiene muchas etapas. La elaboración, la posimpresión, la impresión y demás. Y lo que necesitamos es poder tener esas etapas muy claras en nuestra cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer en CMYK, en RGB? ¿Cuál es ese proceso que vamos a seguir? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo realizar un informe argumentativo de las etapas. Aquí dice que lo pueden hacer en grupo, si quieren hacerlo individual, lo pueden hacer individual. Si lo quieren hacer en grupo, no tengo problema. Realizar un informe argumentativo de las etapas de preimpresión que contengan imágenes de acuerdo a cada etapa. Ejemplo, de las imágenes que ya han trabajado. Ya saben que es todo un proceso. Digamos que todas las últimas evidencias de esta guía son muy parecidas. Tengo que mostrar el boceto, mostrar cómo lo diseñé, lo digitalicé y lo pasé a Illustrator, cómo están los colores, si va a ser así una impresión, entonces cómo y en qué tamaño los voy a hacer y demás. Elaborar un informe argumentativo de las etapas de la posimpresión que contenga imágenes de acuerdo con cada etapa. Ay, venga, les voy a decir una cosa. En mi casa tenemos un emprendimiento, se llama Mecaticos YR. Resulta que yo llevo imprimiendo bastante tiempo, pero no sabía, no había visto, o no me lo habían ofrecido más bien, un papelito de, miren, ¿sí ven? ¿Tiene el loguito rojo o no? Sí, profe. Listo. Resulta que esto es un papel adhesivo que es brillante y se imprime en una impresora normalita policromática. Entonces, ese tipo de cosas que a veces no sabemos o no conocemos, pues son muy interesantes. Luego, ¿qué van a hacer? Elaborar un informe argumentando las etapas de posimpresión que contengan imágenes de acuerdo con la etapa. ¿Cómo así que argumentando? Sí. ¿Por qué lo elaboraron en ese, por qué lo van a elaborar en ese material? Muchos de ustedes imprimieron en bond, ¿cierto que no se vio como ese impacto tan wash, tan chévere como el que ustedes esperaban? Porque algunos colores estaban oscuros. Algunos colores quedaron
mucho, algunos colores no quedaron tan bien como ustedes querían. Sí, profe, a mí me explicaron eso. A mí me explicaron ¿Qué cosa? ese proceso de por qué en el papel bond quedaba como así ese color, lo mismo en la cartulina. Ujú. Sobre todo, pues yo como usé cartulina, el Ajá. impresor me explicó que la cartulina absorbía más la tinta y que Ujú. lo más Como decimos recomendable nosotros, chupa era, más tinta. sí, chupa más tinta, y lo recomendable era Ujú. pues mandarlo a imprimir en, ¿cómo fue que me Propalcote, dijeron? No, eh, opalina. bueno, opalina, creo que fue que me dijo, propalcote, alguno de los dos, no Ujú. me acuerdo bien. Entonces me dijo eso Es que que pues lo, que me sería mejor y valía la impresión del tamaño que yo imprimí la cartulina, valía un poquito más, exacto, valía 15 por el mil, tipo de papel. 15.000 pesos. Pero es que la opalina es en el papel que hacen las tarjetas. ¿Qué hacen después? Le hacen un proceso para plastificarlas o volverlas en formato V. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes van a contar. Luego dice, redactar un informe argumentativo de las áreas de control de impresión teniendo en cuenta el producto final impreso. Entonces, por aquí dice, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo finalización. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ese componente que está en el material de formación. ¿Qué van a entregar? Un informe en documento de Word con extensión libre, pero ojo, hay muchas personas que han estado usando la IA. Yo no estoy en desacuerdo que usen la inteligencia artificial, pero no para que me hagan todo el trabajo. ¿Dónde queda la redacción? ¿Dónde quedan las propias palabras? ¿Dónde queda todo eso? Ojo con eso, porque es que el tema no es entregar por salir del paso, sino entregar para aprender. Acuérdense que ustedes en las pruebas, a ver, allá no les van a dejar usar la IA y allá se les va a olvidar todo. Entonces, la idea es que vamos a enfatizar en tamaños de papel, en tipos de papel, en cómo imprimimos, porque eso lo preguntan en las pruebas TIT que ustedes van a presentar y refuercen el tema del inglés. Entonces, ojo con eso. Luego, vamos a hacer la evidencia que son los archivos finales de las piezas impresas y digitales. Entonces, como dice aquí, hay muchas formas de crear un PDF para poder imprimir documentos finales. Perdón. La idea es que en las artes gráficas el PDF es una de las formas más recomendadas para imprimir. ¿Por qué? Porque si yo hago un documento en Illustrator y lo paso a PDF, pero me lo tengo que llevar para otra computadora o dárselo al impresor, ese impresor en mi PDF va a poder trabajar. Ahora sí. Entonces, para eso, dice aquí, las letras y fuentes se deben convertir a curvas. La idea es que hagamos un ejercicio cómo convierto las letras y las fuentes a curvas para que podamos saber cómo es el tema, ¿cierto? Toda imagen debe contener un mínimo de 300 píxeles por pulgada, o sea, hacer full resolución. ¿Para qué? ¿Para qué creen que debemos tener una imagen en 300 píxeles por pulgada en una impresión o en un documento que vamos a mandar a imprimir? Para que salgan bien los colores, se vean claros. Ajá, para que no se pixele y para que no se vea borroso. Para que nosotros podamos tener esa resolución de una manera igual y mucho mejor. Estar atentos al tamaño de la página, evitando que por alguna razón se reduzca al momento de ser manipulada. Ejemplo, si decimos que es de 35 por 45 o que es media carta, ¿qué tamaño es el media carta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tamaño es un tamaño media carta? Más o menos, Dime. A4, No, la A4 es la medida americana. Cojan, ¿qué medidas tiene una hoja media carta? Cojan una hoja de blog y divídenla en dos. ¿Cuánto mide? Miren,
Una hoja media carta equivale aproximadamente a 14 por 25 centímetros. ¿Cuánto tiene una hoja tamaño carta? ¿Cuánto En tiene una hoja tamaño centímetros, carta? 14 por 21.6. Sería una o a 5. No, una hoja carta normal, papel bond, tiene 21.59 centímetros por 27,94. Y si tienen la oportunidad de tener un blog, mírenla, Profe, pues dijo porque es que media la carta. A4, ¿cómo me dices? Tú dijiste media carta. Sí, pero después dije que cuánto tenía una hoja tamaño carta. Ah, Miren, ok, perfecto. una hoja tamaño carta completa tiene 22 por 28 centímetros. Y la mitad, más o menos, sería de 11 por 14. ¿Cierto? La dividimos en dos. Sí, esa no es la media. Exacto. Entonces, para eso, les invito, les voy a enviar una imagen para que sepan cómo es el tipo media carta, carta legal y tabloide. Los tabloides, ¿cuáles son? Los tipos afiche, los tipos periódico, ¿cierto? Eso es importante. Esta actividad es de máximo 2 personas también, la pueden hacer en grupo, crear un diseño, van a hacer una pieza gráfica de tema libre, en formato PDF que cuente con las características específicas para llevarlo a impresión. Ya ustedes lo van a hacer en tamaño legal o tabloide. Realizar la pieza gráfica, las marcas y segmentos determinen la área de impresión, que ustedes algunos ya lo hicieron, y elaborar el informe teniendo en cuenta el archivo tengan en cuenta los errores de impresión, cuáles son los errores identificados y cuál es el proceso que se debe realizar para corregir esa impresión. Hacer la lista también de verificación y esa diagramación según los criterios técnicos de los medios de salida. Ahí también lo pueden hacer en PDF o en Word, el tema es libre, pero ya tiene que ser una pieza distinta a la que ya entregaron, ¿no? No puede ser de las mismas piezas que hayan entregado para los trabajos anteriores. Puede ser otro flyer. Señor. Eh, ¿Esa hay que imprimirla o simplemente dejarla en el archivo de PDF y el informe? Hay que hacer la pieza o tener la pieza gráfica con los segmentos determinados. No van a imprimirla en esta oportunidad, solo van a hacerla en formato de Word y PDF. Ah, ok, profe, listo, perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta, ¿es obligatorio hacerlo en parejas? No. Ustedes saben que yo nunca los obligo a hacerlo en grupo. Si ustedes quieren, Ah, lo pueden hacer en grupo. bueno, pues sí, gracias. Si no se preocupen que yo no pongo como camisa de fuerza que lo hagan en grupo. Si lo quieren hacer en grupo y lo van a hacer en grupo, pues sí es importante que ambas personas tengan lo mismo, que ambas personas suban el trabajo. ¿De acuerdo? Sí, señora. Entonces, ¿Tocaría entregar estas dos evidencias? la primera la vamos a entregar por ella la otra semana, el 7 de noviembre. Eso sería el paso a paso. Sería para el 7 de noviembre. Sí. Igual, esta semana la aspiración mía es que podamos tener otra sesión en línea, aunque nos... como para el apoyo que les estaba diciendo para que podamos revisar ciertos temas para la elaboración. Sería súper. Vale. Entonces, la idea es ¿cuál?
que podamos tener conceptos básicos, que ustedes vayan eligiendo la pieza que ya tienen. Recuerden, no puede ser de las mismas que ya entregaron las dos evidencias anteriores, pues porque no tendría sentido, ¿no? La idea es que sean otras piezas. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, cuando dice Mientras les sobre la comparto. pieza, cuando habla sobre hacer algo nuevo, es sobre la segunda evidencia, ¿no? Que ya no reutilizar algo que ya entregamos, sino hacer un nuevo diseño. Sí, o de las que tengan, ustedes, algunos escogieron una pieza que ya habían hecho, ¿cierto? No la van a hacer sobre esa misma pieza, puede ser otra de las que elaboraron. Vale, profe. ¿Esa que se me hace el del paso a paso? Ya les voy a, sí, la del paso a paso. Ah, Creo ok, que sí, listo, profe. no es archivos finales de piezas impresas y digitales. Ujú. Dime, Sofía. Es el que debemos escoger una pieza diferente, ¿es para el paso a paso o para archivos Para el finales? paso a paso, para el paso a paso. Entonces, profe, para como para confirmar entendimiento, en el paso a paso vamos a escoger una pieza gráfica que hayamos realizado, que ya no hemos como analizado, Que no y hayan vamos, impreso, que no hayan analizado. Ajá. y vamos a como indicar el proceso de preimpresión, de postimpresión y las áreas de control para el producto. Ujú. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a ver que recuerden que en la plataforma está el tema de finalización, que es lo que estamos hablando de lo que concierne a las dos evidencias últimas que van a entregar. Bueno, aquí está la parte de finalización para la impresión. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Debemos tener en cuenta las mayúsculas. Se deben utilizar en nombres propios como municipios, departamentos, ¿cierto? Personas, marcas, empresas. Luego, además de eso, tenemos que tener en cuenta los signos de puntuación como los puntos seguidos, apartes, puntos suspensivos, todo lo demás. Y no utilizar cargos directivos ni nada, a menos de que sea pues un artículo, una portada para una revista y un artículo, ¿no? ¿Qué es importante? Que ustedes generen una pieza que sea muy limpia. Recuerden que máximo debemos tener 3 fuentes que sean llamativas, que se entiendan, que podamos hacer algo súper interesante. Les voy a pedir para la última evidencia algo que ya les digo a final de clase. Las comas. Las comas deben ser pues obedecer una de las reglas gramaticales para separar el sujeto, el predicado, si eso es muy largo, ¿cierto? Tener en cuenta las conjunciones. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta que no podemos cometer el mal uso de palabras homófonas, como haber, allá, haya, ahí, hay, ¿cierto? Hay de ayayay, de que me dolió, o ahí, de lugar. También las tildes, que a veces se nos pierden. Entonces, es muy importante que en un documento tengamos en cuenta todos esos elementos. Y que también dentro de la evidencia, por ejemplo, coloquemos de pronto
que no colocamos una tilde a propósito para mostrar que ahí hay un error. Otra cosa importante que hay que colocar dentro de la evidencia, dentro de todo el proceso, es cómo ustedes tienen en cuenta que algunas tipografías, cuando elaboran un diseño, ¿cierto? Hay algunas tipografías que no dejan colocar minúsculas. Como por ejemplo, ¿qué tipografías de pronto les ha pasado? Alguien que me cuente. Hay tipografías que por más de que usted está colocando en el flyer algo, no lo deja cambiar la minúscula porque toda la tipografía es en mayúscula. Sí, profe, también Entonces, pasa con algunas fuentes como que uno descarga, que no tienen la ujú, o palabras con acento, como que no, la letra ajá. no las recoge, entonces está como rosadito ahí en Adobe, como mostrando que como que ese símbolo no está disponible en la fuente. O de pronto te queda en blanco, que también pasa, ¿no? Sí, Tú escribes, por ejemplo, Núñez, y resulta que no reconoce la ñ y quedas el espacio en blanco y uno como que, bueno, chica, ¿qué pasó ahí? Y cuando ya se da cuenta puede ser muy tarde, entonces cuidado con eso. O con las También fuentes, el uso del por. ¿Señor? con las fuentes que son de demostración, demo, a veces aparece como Ah, sí. y luego sí sigue la palabra, o no de algunos números. Ajá. También pasa. Por ejemplo, aquí también nos habla de la utilización del por qué como pregunta, por qué como afirmación, como respuesta afirmativa, ¿cierto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? El primer por qué, que es junto, que tiene el tilde en la E, equivale a una razón. Yo estoy dándoles, es que no pude entrar a Sajuna porque no había internet, ¿cierto? Y el de pregunta, ¿por qué? Introduce oraciones interrogativas y exclamativas, directas o indirectas. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? También para el uso de casos, de corrientes y el cómo. Eso ocurre mucho cuando estamos escribiendo artículos, revistas, haciendo algo en InDesign. Entonces hay que aprenderlo a manejar y no de pronto irnos a equivocar. Las frases propositivas, como cuando uno hace un proyecto, ¿no? De acuerdo con, en base a. Es muy importante usar estas afirmaciones. Sobre esa base, bajo esa base, ¿sí? O el famoso per se, que se utiliza en algunos temas lingüísticos y psicológicos. Los números se deben escribir con letras, dependiendo, ¿no? Si es un flyer para un evento, pues obviamente usted va a colocar la fecha, no le va a poner letras. Pero hay documentos que solo necesitan números, otros que no. Y los anglicismos, si usted está escribiendo en inglés, ¿cierto? Es mejor no usar anglicismos que permitan darle sentidos y fuerzas a las frases. Aunque hay clientes que por más de que usted le dice que no lo use, pues ellos lo quieren en inglés. Y muchas veces pasa que ni ellos mismos entienden o pueden pronunciar el nombre del lugar. Eso le pasó a una marca. Entonces, en el manejo de los textos, tenemos que tener en cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo puedo tener el super flyer divino, ultra mega play, pero si le voy a colocar todo en texto, pues eso es mejor ni haga dibujo, porque ¿para qué? Haga un texto y ya. Es muy importante que las imágenes tengan poco texto, pero que en ese poco texto que se tiene, se exprese todo lo que nosotros necesitamos. Que la jerarquía ortográfica sea la mejor. Entonces acá hablamos de primero, segundo, tercer nivel. Cuando decimos que hay un primer nivel, entonces hablamos de que es un contenido que posee elementos impactantes y que son los que tendrán más coordinación en el usuario. Por ejemplo, ustedes ven la portada de una revista, está la foto principal, que puede ser una foto de ustedes, el título y algunos fragmentos de texto de algunos artículos internos. Entonces, las tipografías de gran tamaño, como los titulares, que también les dicen muebles,
son encargados de llamar al lector. O sea, usted necesita un gancho. Los ganchos que habla uno en TikTok, en Instagram y muchas cosas, lo hacemos en los medios impresos. El segundo nivel son elementos que permanecen y hacen comprender mejor la información. Por ejemplo, hay una revista de hace muchos años que se llamaba Duda. Entonces, el título era súper grande y en la parte inferior la imagen era de ovnis porque les gustaba mucho el tema de los ovnis y las cosas así como extraterrestres. Y luego explicaba, se encontró un ovni en el desierto del Sahara, ejemplo. ¿Sí? Algunos hallazgos en otras partes del mundo. Listo, ya, usted ya sabía con la imagen de qué se trataba. La duda, ¿por qué? Pues porque es algo que lo llama a usted, que le da como una acción. La misma revista, el mismo título, hace que usted se interese por eso. Y lo demás, pues es información que lo hace captar rápidamente la idea. Entonces, los textos de tercer nivel contienen información de esas tipografías que deben ser simples, consistentes con el diseño y que generen una interacción. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que se lee? A ver, vamos a ampliar eso otro poquito, que eso está. Entonces, la jerarquía del sentido de lectura tiene estos 8 pasos. Selección de la tipografía, el tamaño, el grosor, letras mayúsculas y minúsculas, negritas, cursivas, orientaciones y colores. Esto lo podemos trabajar porque me gustaría que para la última evidencia ustedes hagan una portada de revista con una... ¿Y por qué una portada de revista? Porque resulta que es muy interesante que ustedes puedan realizar esa interacción. Que ustedes muestren algo de lo que les hacen y cómo lo hacen. Y que ustedes tengan ese proceso. ¿Escuchan ahí? Recortado, profe. ¿Entrecortado? ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, señora. Qué raro. Bueno, sigamos. Entonces, tener en cuenta los sangrados o las sangrías para que tengamos ese formato del archivo. El tamaño final cortado, ¿cierto? Aquí tenemos el sangrado de las márgenes en los milímetros, que son 3 milímetros a cada lado, en la zona de seguridad. Estos son los 3 milímetros y luego las zonas seguras para que cuando yo vaya a realizar el corte como impresor no la vaya a embarrar. ¿Cómo ser más preciso al momento de medir las distancias de las guías y gracias a los programas de diseño? Entonces lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, aquí tenemos el tamaño final que es de 8.5 por 5.7 y lo que vamos a hacer en la práctica de esta semana es poderlo hacer. Eso de la impresión y el trapping ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces fondos más claros, el color de la segunda capa es más oscuro. ¿Para qué? Para que cuando la sobreexposición llegue podamos que sea más claro. Algunos de ustedes hicieron unos diseños muy chéveres, pero el tema es que los colores no colaboraban, no ayudaban, porque eran o muy rojizos o muy sepias, entonces se perdía el contexto y quedaban oscuras las piezas cuando las imprimieron en papel bond. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí la sobreimpresión, ¿a qué hace referencia? A que en un objeto en primer plano, ¿cierto? Tenga otro objeto encima, en segundo plano, y hacer una impresión de tinta sobre otra, que es, ejemplo, un rojo y un azul violeta. Se va a ver súper oscuro, ¿cierto? Por ahí hubo unos trabajos que me entregaron así. En el tema gráfico, como composición se vean muy, muy bien elaborados, pero al momento de imprimirlos eran muy oscuros. Y eso pasa como cuando ustedes hacen diapositivas que son supremamente oscuras
y cansan a la vista. Entonces, cuando ustedes imprimen en un bond, eso absorbe demasiada tinta. Y cuando se absorbe demasiada tinta, pues no va a quedar claridad sobre el mensaje. Entonces, tenemos que tener y muy importante esa parte. Aquí hablan de la calidad. Cuando el contraste de un objeto oscuro y un fondo claro se unen, pues lo más sencillo es utilizar la sobreimpresión. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo coloque un objeto en un fondo, un objeto oscuro sobre un fondo claro y en un objeto también se puede colocar en un objeto oscuro un fondo claro, o un objeto claro, pero hay que saber qué tipo de objetos y qué tipo de colores. No siempre todos van a funcionar bien. Yo no puedo poner sobre un rojo súper encendido o un azul violeta, poner un rosadito, porque se va a ver terrible, un fucsia. No va a ser clara la composición. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí dice, la reserva de objetos puede generar la impresión de filetes molestos a la vista a causa de las imperfecciones del registro de la imprenta. Claro. Miren, si nosotros tenemos acá la gama CMYK y el RGB, entonces que tenemos cian, amarillo, magenta y el negro, si ustedes notan estos contrastes, sobre todo este de acá, pues va a ser muy, muy fuerte porque no se va a notar si yo coloco una letra negra o una letra azul. Aquí donde está la conjunción del azul, verde y negro. La diferencia es que si coloco uno acá en el rojo, que va a ser una fuente blanca, pero no siempre se va a ver bien, depende de la fuente. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta cuando realizamos aquí los puntos de ancla, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer ese contraste y que se vea lo más natural posible cuando hacemos luces, sombras y demás? Entonces, por ejemplo, aquí dice, algunos de los hipervínculos más usados que pueden encontrar en el día a día son. Entonces dice acá, hipervínculo de imagen. Cuando nosotros enlazamos o traemos algo asociado a la imagen, que si hace clic sobre esa imagen, se carga en la página que indique el hipervínculo. O sea, yo hago clic en esta foto y me envía a otro lado. Un hipervínculo de texto, que también es un enlace que se encuentra asociado a un texto, y al hacer clic sobre ese, se carga la página donde se indica el hipervínculo, o sea, me arroja o me lleva a ese sitio. Un hipervínculo local interno, un hipervínculo o que yo tengo un objeto o un documento y le doy clic a esa parte y me arroja una guía, un texto, lo que sea. Los perfiles compatibles. ¿Para qué se utilizan esos perfiles compatibles? Pues para que ustedes puedan realizar ajustes que faciliten los procesos y todo el tema de los impresos. Entonces, aquí es importante que leamos un poco más sobre esto del color y trabajemos algunas cosas más. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Les escucho. ¿Ninguna pregunta? Puede ser de pronto que usted revise no sé, me da pena, el diseño que yo hice una vez y me diga, por ejemplo, que lo de los colores y porque es que yo tengo dudas todavía con eso. No sé, me dice Si quieres, ábrelo. Ya, Ábrelo. profe. Ay, Y vamos a revisar ese diseño. ¿cómo comparto esto? Ah, ya. Eso fue el que hice la última en la lista de verificación. Lo mostré la vez pasada. Entonces, es que en papel ya se ven muy oscuros los colores. Eso sí, yo creo que no lo mostré en formato físico y sí se veía tantito oscuro los colores. Entonces, no sé qué se me sugiere de pronto. Ese es el PDF, ¿cierto? Sí, señorita.
Bueno, vamos a mirar. Ese es el PDF, pero de la impresión. Es la lista de O el verificación, sí. PDF. Esta es la impresión, ¿cierto? Sí, Esa que esa fue estás la, proyectando ahí, la última. sí, esa fue la impresión del diseño de la impresión. Bueno, ¿yo qué te sugiero? Si ves que donde dice garritas en tu boca tienes un reborde blanco, Sí, señora. por ejemplo, se lo haría a donde dice adictivamente adorable. Se lo haría de pronto a donde dice gomitas Sweet Kitty. No tan grueso, pero sí para que se viera un poquito más, para que le diera un poquito más de realce a la imagen. ¿Sí? Sí, señora. De hecho, si esto tú lo hubieras impreso en Propalcote, no te había salido así opaco. Porque es lo mismo. Cuando tú lo haces en Propalcote, en Bond, te absorbe demasiada tinta. Entonces la tinta como que se aglomera demasiado y baja la tonalidad. No sé, es como si tuviera una transformación entre el papel y la tinta que no favorece. Ahora sí, Señora. básicamente es eso. Tú por lo menos cumpliste con tener unas tipografías que son máximo 3 y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo yo puedo realzar? Ahí, para mi concepto, si lo vuelves a imprimir en Bond, si tú le hubieras hecho el realce aquí a toda la letra, como lo hiciste arriba, donde dice garritas en tu boca, que le hubieras hecho el reborde blanco, pues se hubiera visto un poquito más el realce de la imagen. Porque se ve oscuro. Se ve chévere, pero muy oscuro. Sí, yo me di cuenta de eso, o sea, un poquito oscuro. Entonces, ese sería como uno de los tips a corregir. Ah, listo, pues muchas gracias. Ay, por cierto, otra cosa, antes, o sea, eso, yo lo envío por el correo, profe, pero el correo rebota. ¿Tú me enviaste el correo y rebota? Sí, me dice que usuario no existente. Qué raro. Mira, profe, acá, mire, dice que usuario parece que no existe. Dale clic ahí donde dice para quién va el correo. Es que mira, si es que te sacó, volvamos, devuélvete al mensaje. Ay, 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 ay. Profe, Es mira, que aquí no es está. patino, es patino. ¿Para Ah, que es yo que se yo lo lo, escribí mal? sí, pero porque yo lo copié y lo pegué del correo, Ay, sí, qué pena. Perdón. tranquila, sí, tranquila, profe, gracias. Es con una N, no una ñ. Bueno, ahí hay una de las cosas que, a ver, se lo copio de nuevo. Listo, ya la corregí ahí. Por Gracias, ejemplo, profe. eso es algo que los computadores no conocen, la ñ, el software. Bueno, ¿quién más quiere compartir un flyer que le haya quedado oscuro? Porque yo vi varios que son muy chéveres, pero estaban muy oscuros. No sé si era María. Profe, yo compartí mi pero me demoró un poquito, porque Bueno, voy a buscarlo. bueno, Liz, dale. Lisette, ¿quién va a compartirlo? Bueno, ¿y hoy por qué hay tan poquita gente? Solo hay 8 personas en sesión. ¿Pensaron que hoy no era clase normal?
Y ya va a compartir pantalla. Listo. Bueno, esperemos a ver que Luis pueda. Te dejo de compartir, Luis. Profe, Ya te voy a decir. Bueno, entonces vamos a ver aquí cositas importantes. Resulta que el color obviamente es el de Sega, pero tú hiciste algo que creo que fue colocarle hacerle como una transparencia a uno de los colores, ¿cierto? Eso por un lado. La sombrilla, la botella y los demás iconos que están con el símbolo de prohibido debieron haber sido en blanco, porque si está sobre un fondo negro o un fondo azul oscuro o un fondo uva, ¿sí? Y tienes algo que opaca el color, pues no se va a ver resaltado. Si tú le cambias el color, ahí alguno de esos se va a ver mucho más. Si tú vas a trabajar sobre un fondo negro, se recomienda o que le hagas un bisel alrededor del objeto o que sea de color blanco, ¿sí? Para que se entienda y sea un poco más llamativo y no canse a la vista, porque así tú lo coloques, ¿cierto? En un cartel de color brillante, pues, va a cansar un poco. Recomendaciones. En la palabra recomendaciones también debería ir como un biselito blanco, no sé, algo que le dé realce. O si vas a hacer definitivamente algo que sea mucho más claro y demás, pues debes tener en cuenta el fondo. No siempre los colores funcionan como uno quiere. El Festival de la Cordillera está chévere porque está en un atardecer, Tú pudiste, eso tiene blanco, tú pudiste utilizar la parte inferior desde donde dice ¿por qué Parque Simón Bolívar, Bogotá? Pudiste haber utilizado de ahí para abajo en un color blanco y haber hecho los demás iconos con los otros colores de la paleta de colores, ¿sí? Que está, digamos que el color moradito, que es más uva que moradito, y demás. Entonces, hay cositas que a veces tenemos que ensayar para que nos salga como con mejor calidad, porque cuando tú lo imprimiste en el bond, se te vea supremamente oscuro. Y es un flyer que da mucho para hacer mucho mejor. O sea, el concepto está bien, los iconos están bien. ¿Qué pasa? Hay cosas de forma, más no de fondo, que hay que mejorar. Colores. ¿Estás en el Illustrator en este momento o es una captura de pantalla? Luis. profe, pero es la imagen. Ah, ok. Si tú pudieras
cambiar los iconos en los diferentes colores que yo te digo en blanco, por ejemplo, te darías cuenta. Dejar obviamente la señal de prohibido, pero lo que está ahí, que es la sombrilla, la botella, las armas y demás, sí deberían ir en blanco. Y va a tener mucho mejor realce. ¿Quién le da un aporte a Luis sobre la pieza gráfica? Nadie, aquí no estamos para criticar, sino para aportar. Nadie le va a dar un aporte a Luis sobre su flyer. ¿Qué creen ustedes? A ver, ustedes como espectadores, ¿qué le hace falta o qué podría mejorar? Pues como yo lo veo desde mi celular, yo veo las imágenes, los iconos como muy pequeños. Muy pequeños. ¿Qué más? De pronto la fecha, el día un poco más grande. Y tal vez de pronto el día que cae, porque digamos 20 y 21, pues uno dice 20 y 21, pero no sabe qué día de la semana es, como para uno programar. Ok. Yo en cuanto a los iconos, o sea, el diseño le quedó muy chévere. Pero yo en cuanto a los iconos colocaría todos del mismo formato. Por ejemplo, si en aquí es sombra, iconos en sombra negra, acá también los colocaría en sombra negra, en el mismo formato. No solo eso, la misma alineación podría ser. ¿Cierto? Porque digamos que donde dice qué llevar, zapatos, botella reutilizable, entonces los alinearía. O todos van centrados y el texto debajo, o todos van hacia el lado, como están en los que no debe llevar, ¿sí? Otra cosa, el sitio, Parque Simón Bolívar, Bogotá, está chiquitico por allá. ¿De qué voy a disfrutar? Sí, el evento es de la cordillera, pero ¿qué voy a disfrutar? Vive la música, disfruta la energía de la cordillera. Entonces, esos tipsitos nos sirven. De pronto yo lo que haría, por ejemplo, sería poner una IA que haga unos iconos en una misma como línea gráfica, para que no queden como algunos, por ejemplo, el que veo, el de calendarios, como en 3D, y el otro ya es en 2D lineal. Entonces, como para que todos queden o en una sola línea, ¿sí? Me hago entender, una sola identidad. Ok. Donde dice, Donde dice para el festival, el que dice descarga el horario oficial, creo que el que está ahí al lado, como un icono en 3D. Sí, y el otro es plano, donde dice batería. Sí, sí, sí. Y el autobús. Sí. Ok. ¿Y para qué lo hacemos ¿cómo se llama? Con la IA si tenemos FreeBlick o lo podemos hacer en Illustrator en 3D. Pero sí, tenemos que tener uniformidad un poco. Yo le quería preguntar a Luis, ¿es lo que dice cordillera, eso es un efecto o cómo lo hizo? La letra Sí, y compañero. en el... ¿Cómo? Sí, que como ese efecto, o sea, en las propiedades, ¿qué efecto es o cómo lo hizo? No, compañero, simplemente pues yo lo que hice fue como darle, digamos, es que las letras como tal yo las hice por Corel, ¿sí? Y lo mandé acá a Illustrator después, porque como acá no se encuentra, o sea, pues no he podido lograr el efecto de sombra. Cambio que en Corel sí se encuentra el efecto de sombra, entonces ahí fue que le di como el efecto de sombra para que la letra, para que el color de la letra apareciera así.
Vale, gracias, me quedó súper. Gracias, compañero. ¿Dejo de compartir pantalla o alguien más va a interactuar? No sé si alguien más va a proyectar, qué pena es que me sacó Teams un momento. Pero antes de que cierres ahí, vamos a mostrar algo. Y vuelvo y te digo, el trabajo no es que esté mal, es que hay que mejorar ciertos aspectos para que te quede mucho mejor. Y volvemos a lo mismo, si yo imprimo, depende de la calidad del papel, así mismo me va a quedar la calidad de la impresión. También la forma de utilizar los colores es lo que me va a ayudar o no me va a ayudar con la pieza gráfica que estoy haciendo. Ok, sí, señor. Bueno, aquí hoy les voy a compartir pantalla de algo, pero la idea es que aprendamos a hacer unos cuantos iconos en 3D. Entonces, aquí tenemos iconos en 3D en la página de FreePic también que nos pueden ayudar. Yo puedo descargarlos, tenerlos ahí y tomar los que necesite. La licencia, pues la que sea gratis. Miren, aquí están, ¿cierto? Aquí yo puedo tomar el que desee. Ah, lo quiero hacer, bueno. Recordemos que todo, cuando nosotros somos creadores, diseñadores, desarrolladores, productores multimedia, tenemos que empezar a crear cosas. Miren, por ejemplo, este. ¿Sí? Es algo muy sutil que permite que ustedes tengan un poco más de, o puedan aperturar un poco más su imaginación. No seamos tan cuadriculados, a veces nos encerramos con unas vainas súper cuadriculadas que no funcionan. No son funcionales para nosotros o para los clientes. Tampoco tenemos que ser tan disruptivos, ¿no? Que sean cosas súper, hiper, mega abstractas que nadie entienda. No, pero la idea es que podamos innovar en eso. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, esto es algo de un gráfico. Pero entonces la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, si yo quiero aquí 3D, iconos en 3D vector, redes sociales. Aquí las podemos hacer o pueden ser en dorado, en rojo, en verde. Ustedes ya definen el color. También les sirve no para que la copien, la peguen o la descarguen, pero sí para que les dé ideas. No siempre, a veces tenemos como un bloqueo. Miren, estas, por ejemplo, de aquí. A veces tenemos como un bloqueo mental de que si no es cuadrado no funciona, si no es redondo no sirve. Aquí hay multiformas, vean. No es cuadrado, no es redondo, es como una burbujita ahí, como una gomita. Entonces también como que rompamos ese esquema.
Por ejemplo, estos a mí me gustan mucho, se ven muy chéveres. Y no vemos. Que a veces nos cuadriculamos tanto que de pronto no nos fluye. ¿Quién más va a compartir el flyer? Yo, instructora. Dale, comparte pantalla, por favor. Creo que ya se ve. Bueno, empezando, que por favor reparte galletas para todos porque eso se ve muy provocativo. Sí, yo creería. ¿O no les parece que se ve provocativo el flyer de la compañera de ustedes? De Ana María. Sí. Entonces, le tocó mandar Oreo para toda Colombia, Ana María. ¿Qué quiere que le diga de su flyer? ¿Que está mal? Pues no, no está mal, se ve chévere. ¿Qué no me gusta? Donde dice que gire y separe la galleta. Está como muy pequeñito. Es como tipo, parece una infografía. Tal vez le mejoraría un poquito el tamaño. Listo, sí, señora. Es que Cómetela. pues como no... ¿Señora? No, estaba leyendo. Señora. Como no había mostrado pues ninguna de mis evidencias, pues si quisiera saber si de pronto me podría hacer una retroalimentación del trabajo anterior a el flyer, que se suponía que esta era como la infografía, si no estoy mal, que es este. ¿Al pilitro? Sí, señora. ¿Lo sacaron de verdad o es pura ficción? No, sí lo sacaron como hace 2 años. O sea que ya no aplica. No, pero pues como era trabajo, pues igual coloqué el producto que me parecía. ¿Sabe qué le aconsejaría? Que donde dice el pilitro no fuera solo el borde de la fuente, sino que fuera blanca. Y más bien el reborde fuera, sí, que fuera rellena la letra. Listo, A sí, ver, señora. 1, 2 tipografías. Y la diversión ahora es más grande. Porque si no, debería ser un poco mayor el grosor del texto en diversión, más grande. Y la otra también sería como en negrilla para que se viera más. Sí, señora. De resto se ve bien, pero me gustó las de las Oreo. Listo, profesora, gracias. Ok, ya saben, si les llega una galleta Oreo es porque Ana María las envió. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando a veces colocamos productos o imágenes que nos llaman la atención. Los seres humanos somos demasiado visuales para todo. Los objetos, los juguetes, los carros, las motos, las personas. Entonces, somos visuales. Nosotros, algo que nos impacte, ¡wash!, que nos llame la atención, hace que nuestro cerebro quiera tener eso que está ahí, o quiera acercarse a eso que está ahí, o quiera hablar con esa persona. Entonces, o quiera ser como esa persona. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ayudarnos a proyectar a ese cliente. Recuerden que ustedes crean historias, que ustedes hacen narrativas gráficas. Con lo que ustedes ofrecen, con lo que ustedes diseñan, con lo que ustedes hacen, lo que hacen es crear una necesidad insatisfecha en una persona o acercan a esa persona a ese producto o a ese bien o servicio que ustedes quieren, necesitan que compre las empresas. Miren, el tema de las redes sociales es muy simpático. Yo lo he venido hablando hace mucho tiempo, he hecho cualquier cantidad de cursos de marketing, de etc. Y todo el mundo dice, uy, es que ese influencer tiene 10,000 seguidores. Pues ahora pagan por tener seguidores, por likes, por compartir. Pero en la vida real, usted que saca con 10,000 seguidores y que nadie le compre. Ay, no es que voy a vivir de la cuenta o de las estrellitas que me dan. Puede ser. Pero llega un momento en que Facebook, Instagram o el mismo TikTok le cierra la cuenta porque no hay de dónde darle plata a usted. O la audiencia se cansa.
Pero cuando usted vende un producto, usted necesita clientes reales. No necesita 10.000 seguidores, 15.000 seguidores, necesita gente que le compre. Si usted invierte 5, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos en publicidad, pues la idea es que le compren, no que no le llegue. Está tanto la publicidad que es paga como la publicidad que es orgánica. Y esa es la que más vale. Esa es a la que ustedes tienen que apuntarle. Porque las empresas pueden gastarse cualquier cantidad de dinero en eso, pero si no ven los resultados, les van diciendo es chaito. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Cómo poder incrementar eso para que ustedes sean mucho más productivos, más apetecidos en el campo laboral y demás. Y es con piezas así. A veces nos llenamos de mucha información, pero a veces lo puntualito está ahí. Entonces tenemos que hacer sentir esas sensaciones, esas necesidades a las personas de adquirir, tener, llegar o poder estar cerca de, llámese persona, artículo, lo que sea, para que ustedes puedan ser mucho más competitivos y sus clientes sean felices. Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Está muy chévere los dos flyers. Ana. Listo, instructora, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy. Ya saben, voy a volver a proyectar la guía. Nos queda claro que vamos a acabar de leer el material de aprendizaje, ¿cierto? Nos queda claro que vamos a empezar a trabajar en una pieza o vamos a trabajar con una de las piezas que ya hicimos, que sea diferente a las que imprimimos, para poder hacer el paso a paso. ¿Qué me pueden enviar el paso a paso por el WhatsApp para irles diciendo, sí, cámbiale aquí, para darles como esa retroalimentación antes de subirlo a la plataforma? Que vamos a tener plazo hasta la semana del 7 de noviembre para que la puedan entregar, ¿cierto? Y que vamos a tener nuestras sesiones de retroalimentación, de mejor manejo de los programas de Adobe esta semana. Y pues de aquí a que termine. La idea es que ya vamos a trabajar con esos paso a paso y vamos a realizar entonces, van a ir trabajando ya sea en grupo o individual, como ustedes quieran. Ustedes saben que pueden hacerlo de manera libre. ¿Y qué van a hacer? Realizar el informe argumentativo de la etapa de impresión que contenga esa imagen de cada etapa, elaborar el informe de las etapas de posimpresión con cada imagen y redactar el informe argumentando las áreas de control de impresión teniendo en cuenta un producto final impreso. Les voy a preguntar, les voy a hacer a cada uno, les voy a preguntar sobre estos 3 lineamientos. Y al final, cuando me entreguen estas 2 evidencias, van a hacer un video sobre todo esto. Eso no lo dice la guía, pero la idea es que lo puedan sustentar. La siguiente evidencia la vamos a trabajar la próxima semana y es el tema de las fuentes, las curvas, todo lo que tiene que ver con las imágenes de píxeles por pulgada y cómo vamos a trabajar los archivos en PDF, cómo yo lo transporto un archivo de PDF y lo puedo abrir en Illustrator o lo abro en Photoshop, cómo lo abro y eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo clarito? Yo tengo nada antes de irme, antes de desconectarse. Sí. Profe, es que no sé si todavía lo del control, la infografía de control de calidad de impresos todavía tú no lo has habilitado, ¿cierto? No, ahorita voy a revisar quiénes faltan por habilitar esa evidencia y se las voy a habilitar. Bueno, Así pues, como el muchas listado que me gracias. pasaron. Igual, seguimos con nuestra semana de ponernos al día, de entregar evidencias. Ya saben, estar listos primera y segunda semana de noviembre para entregar las evidencias que les hagan falta. Los profes ya tienen en su poder los que les hace falta evidencias, tienen algo pendiente. Igual voy a hacer reunión de equipo ejecutor para que ustedes puedan hacer esas entregas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Voy a tener la grabación en este momento.